Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Hola, buenas y bienvenidos a una nueva entrega de Permiso para Clave. ¿Cómo estamos disfrutando esta temporada con nuestros amigos que escriben acerca de la novela histórica de nuestro gran pasado militar español, pasado, presente, futuro y en algunos ciencia ficción que tendremos por aquí? En esta nueva entrega ya va por la séptima de Clave Literaria. Contamos con el señor letrado, me va a permitir esa deferencia hacia usted, don Joaquín Mañez Postigo. La verdad es que nos costó decidirnos por la extensa colección de títulos que tiene, pero bueno, él tuvo a bien enviarnos Este niño, azules y grises, una historia de la guerra de secesión y sus combatientes españoles. Y sin más dilación vamos a presentarles y vamos a hablar de él y de toda su extensa bibliografía. Joaquín Mañez Postigo, un placer tenerte aquí con nosotros y bienvenido a tu casa, Permiso para Clave. Sí, buenas noches, antes de nada, muchísimas gracias, un verdadero placer, muy agradecido por vuestra invitación, Pedro, y aquí me tenéis a vuestra disposición, agradecidísimo. Bueno, como antes no de nada, de otra forma. El placer es nuestro, Joaquín. Obviamente, Joaquín, si os suena, aparte de ser un gran escritor, es un podcaster genuino que recibe invitaciones en muchos podcasts compañeros y amigos de esta casa y es habitual el poder escucharle en algún que otro podcast, como ha sido el caso de esta semana, que yo ya me lo he tragado, por cierto. Pero sin más dilación, Joaquín, azules y grises, los Estados Unidos de Norteamérica y España, esa relación un tanto, yo diría que extraña y por algunos, sobre todo por la parte yanqui, desconocida, pero ¿se puede entender la existencia de esos locos yanquis sin una ayuda española? Bueno, en primer lugar, Estados Unidos, la génesis de la historia de Estados Unidos tiene un componente español fortísimo, porque ya más de un tercio de su territorio fue descubierto, colonizado y evangelizado por España. Eso como introducción a lo que es el espíritu, o sea, de lo que está impregnado la historia de Estados Unidos dentro de sus antecedentes españoles. Siguiendo en el tiempo, pues efectivamente el papel que tuvo España en la guerra de independencia de Estados Unidos fue muy importante, bastante importante. No tan importante como el papel que asumió Francia, en esos momentos que se puede decir que realmente fue la gran aliada de las tropas continentales de George Washington, el principal aliado, la gran aliada, y en menor medida, pero también asumiendo un papel de vital consideración, por supuesto, España y a la cabeza de nuestras tropas, pues don Bernardo de Galvez. Y eso es así, es una realidad incuestionable, contrastada históricamente y está ahí, no, es decir, no caben matices ni cuestionamientos de ningún tipo. Que eso haya caído en el olvido, pues sí. Hay un elemento que he reseñado en el libro, he intentado destacarlo, y después incluso en algunos podcasts sí lo he hecho sentir, lo he resaltado, que es que el peso demográfico, o sea, el rodillo demográfico del mundo anglosajón fue impresionante. Y eso hace, cuando hay una población, o sea, tan numerosa, que se impongan sobre unas minorías, eso hace que por la inercia de esa fuerza se borre todo vestigio de aquellas poblaciones
autóctonas que representan una minoría demográfica. El ejemplo en mi libro lo puse en el caso del Álamo, de lo que era la guerra de independencia de Texas, de los texanos contra el general Santa Anna de la República de México. Es que en aquel entonces, en 1836, el 90% de la población de Texas, que era parte integrante de México, ya la constituía población anglosajona, estadounidense, otros europeos, incluso alemanes directamente, algunos franceses. El 90%, evidentemente, el 90% en un territorio de una población, el desenlace no podía ser otro que una guerra y de hecho que la ganaran incluso los que demográficamente suponía una mayoría aplastante. Todo... La verdad que sí, Joaquín, y obviamente has mencionado el Álamo, quizá pueda ser uno de los mitos de Hollywood más significativos, en el cual lo han llevado a la gran pantalla en infinidad de ocasiones a lo largo de la historia cinematográfica norteamericana. Pero, sin embargo, y hablando de Hollywood, sí, resulta extraño, por ejemplo, me viene a la mente, quizá, y tú lo habrás visto y quizá te hayas echado las manos a la cabeza, películas como El Patriota de Mel Gibson, en la que, como has mencionado anteriormente, digamos, la ayuda española pasa, es que ni siquiera de puntillas, porque lo máximo que se refiere a España es la antigua misión española donde se refugian para reconcentrar tropas, poco más. Sin embargo, el francés está ahí como agregado militar, tiene un peso, digamos, considerable. Parece que nos hayan borrado de la historia y personajes como, por ejemplo, Bernardo de Gálvez haya pasado a un olvido total. No, porque, bueno, pero la razón se debe a un contexto geoestratégico, es decir, la ayuda española fue muy considerable, como hemos indicado, pero se desarrolló en el sur de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en lo que hoy es Florida y parte de recuperándola, claro. Hasta el muy sur. Es decir, eso supuso que la fuerza, el combate, la lucha de España contra Gran Bretaña, que le había declarado la guerra en 1779, hiciera que Gran Bretaña tuviera que desviar fuerza y esfuerzo bélico hacia el sur, hacia ese territorio, para contener a los españoles, lo que le ayudó enormemente por esa disminución de la presión militar al ejército continental de George Washington, que sí, efectivamente, en esos combates en la costa oeste, y en muchas ocasiones participaban sus aliados los franceses. Es decir, que la razón y la importancia es de esa índole geoestratégica, pero no hay una iconografía que pueda representar, porque no existió, a tropas españolas luchando codo con codo, hombro con hombro con las tropas estadounidenses. El contexto geoestratégico fue diferente, es decir, dentro de las expediciones de Bernardo de Gálvez para recuperar parte del terreno de Florida, la Florida occidental, en poder de Gran Bretaña, se formó lo que era una especie de ejército internacional en la que estaban americanos, independentistas americanos, negros, esclavos liberados, españoles, franceses, es decir, una amalgama de voluntarios. Pero una unidad regular luchando hombro con hombro con tropas estadounidenses, esa escena, esa imagen no se produjo nunca. Es decir, lo que le sirvió mucho es para aflojar la presión de las tropas de otros frentes. Rey Jorge contra los independentistas estadounidenses. Está claro que la amalgama, el batiburrillo de nacionalidades con los que se juntaron los españoles, obviamente después de que nuestros exploradores pues llegasen hasta la mismísima Alaska
y no le hiciesen ascos a mezclarse con la población autóctona de la zona, pues es normal que nos lleve hasta tu libro, donde la presencia española de sus descendientes, incluso su lengua y sus costumbres, llegasen y se viesen reflejados en ambos bandos de la Guerra Civil Norteamericana, una vez que este ya fue país independiente. Sí, así es. Quiero volver un poco porque yo creo que no se analiza lo suficiente lo que es el peso de la demografía en el desarrollo, en la evolución de la historia. En el siglo XVI, en el siglo de los grandes descubrimientos, de las exploraciones de todo el sur y oeste Estados Unidos, de lo que hoy forma parte de Estados Unidos, España tenía una población en el siglo XVI acerca de unos 11 millones de habitantes. Es decir, una demografía bajísima. Con lo que en el libro, no sé si quiero resaltar que dentro de que españoles éramos muy pocos, pues dentro de esos pocos fueron unos pocos los que realizaron esas hazañas que no se pueden calificar de mitológicas porque fueron verídicas. Entonces, claro. Fueron verídicas. Y ese tiene medio. Y sucede el hecho, otro dato, por andar en una vía poco tratada en este sentido, cuando Estados Unidos, con el Tratado Hidalgo-Guadalupe, ya tras la guerra con México, se anexionó, bueno, todo lo que hoy es Nuevo México, Arizona, parte de Colorado, California, descendientes de españoles en California en 1848 no llegaban a las 14.000 habitantes. Y cuando llegó una población, y sobre todo con la fiebre del oro, por cientos de miles que llegaron a alcanzar, no sé si llegaron al millón. Ello incluso provocó casos de xenofobia contra la población de origen hispano, de origen español, incluso aquellos buscadores de oro que venían de Chile, del sur del continente americano, y fueron acosados por la población anglosajona que provenía del este a su expulsión. Otras cosas por los intereses espurios para quitarse competidores en la búsqueda de los yacimientos de oro. Pero realmente existía ese prejuicio contra personas de otra raza. Y todo ello venía, es decir, por esa avalancha humana que desembocó en la costa oeste con la fiebre del oro. Debo decir que es muy importante decir, España, el mestizaje, pues evidentemente el mestizaje es un hecho que responde es cultural, a una serie de valores que venía íncita entre los españoles, por formación, por educación, por religión, y eso así. Y también, subrepticiamente, por una necesidad de decir, no podían ir mujeres ni familias completas, como sucedió en la costa oeste a partir del siglo XVII, de los inmigrantes provenientes de Gran Bretaña, especialmente. Y entonces era necesario mezclarse y formar el mestizaje que se dio, que tuvo lugar en esa época y de los que somos testigos hoy por hoy en todas las naciones hispanoamericanas, ¿no? Que sobrevivieron. Sí, bueno, y del cual nos acusan, no sé muy bien de qué genocidio, porque ahí están, como muy bien comentas, el mestizaje, el porcentaje de indios autóctonos que residen en lo que fue el extenso imperio español y las reservas indias por donde pasaron los británicos. Claro, es que el problema es que los indios de Estados Unidos no pueden protestar porque los aniquilaron. Efectivamente, claro. Los aniquilaron. Y después se está dando un movimiento político que se ensaña con el más débil. Y el más débil políticamente dentro del contexto internacional es España. De hecho,
la barbaridad. O sea, el único santo de Estados Unidos. Aquí me apuntó, bueno, dentro del ámbito de la religión protestante, que no exactamente como la católica, pero realmente el único santo de Estados Unidos, primer santo. Bueno, ahora tienen un beato, el padre Quino, pero el primer santo es el santo Fray Junípero Serra, Junípero Serra, que es un santo español. Es decir, pues sí, pero de quien derriba las estatuas es de nosotros. Pero bueno, Joaquín, tú que eres tan activo en redes sociales y al igual que nosotros y nuestros amigos lees mucho, te habrás fijado en que hay, digamos, a ver, sabiendo el porcentaje mínimo que puede representar las redes sociales, hay un movimiento por muchas zonas de Sudamérica, de Centroamérica, de movimientos, y a mí me sorprende, la verdad, que a día de hoy existan ese tipo de movimientos hispanistas, de crear asociaciones con ánimos históricos, lúdicos, de recreaciones, incluso algunos brazos políticos, como pueda ser el movimiento de la reunificación de Puerto Rico como 18ª comunidad autónoma, que son movimientos que el peso que pueden tener sus países será residual, pero desde aquí, desde España, se antoja, pues básicamente, por lo menos para mí, en mi opinión, algo extraordinario. Sí, sí. No, pues bueno, porque de lo que estamos hablando con los que derriban estatuas del santo son movimientos políticos que están dirigidos, pero lo que tú dices. Yo pongo un ejemplo personal y lo traje a colación ya en una ocasión. En las reuniones de estas, yo trabajaba para una empresa multinacional, la asesoría jurídica como abogado. Bueno, de vez en cuando, periódicamente se celebraban reuniones de todos los abogados de todas las compañías del mundo de esta empresa. Claro, ahí concurríamos pues, abogados de Hispanoamérica, los españoles, los europeos. Bueno, era un imán, o sea, porque es la lengua, o sea, que después estamos hablando, era un imán, una atracción inmediata en cuanto nos encontrábamos en el hall del hotel, reuniendo ya con los distintos de estos, algo fantástico, porque además la corriente de simpatía, la naturalidad con la que nos tratábamos, los mexicanos, los españoles, si iban en esta ocasión argentinos, con una naturalidad y una simpatía, algo realmente conmovedor y además con absoluta naturalidad, a lo que muchas veces se agregaba pues el compañero portugués o los colegas portugueses que normalmente suelen hablar perfectamente español gracias a los dibujos animados que no están doblados y la aprenden desde su más tienda y entonces y era algo muy natural y muy es decir, bien es verdad que el mundo anglosajón, los irlandeses, los británicos, pero la piña y la simpatía y la corriente de simpatía y la broma y la naturalidad era espontáneo. Y eso está ahí, eso es inevitable, por mucho que se intente manipular. O sea, es impresionante. Y me sucedió en 2 o 3 ocasiones. Y los abogados van a decir que no coincidía con los mismos abogados, porque van cambiando, se van marchando, llegan nuevos, gente más joven, y era igual. Era igual, en 2 o 3 ocasiones. Que al final cada uno tira para, sí, para pero su era cultura, eso. Su idioma, claro. Sí, pero era, y además una naturalidad y una cercanía que no se daba en los otros grupos étnicos, como podemos decir, entre los españoles e hispanoamericanos. Y eso está ahí, eso no se puede cambiar. Se podrá intentar manipular mediáticamente con grupos de presión, incluso partidos políticos, movimientos sociales, pero eso es complicado. Es complicado y obedece a unas motivaciones políticas. Totalmente. Exclusivamente. Eso ya es un criterio, un juicio muy personal, ¿no? En ese sentido. Sí, al final es como todo, al final es como los gustos, cada uno tiene pues los suyos y sus preferencias. Sí, sí. Juan... Sí, perdón. No, que te he cortado. Pero te tengo que contar mi experiencia personal, eso de que el trato de esto y de personas que no conocía, pero
pero el tener la misma raíz, la misma lengua, eso es. Sí, ha sido la misma historia, la misma historia. Por eso ha sido muchos siglos de más cosas que nos unen de las que nos separan, y eso obviamente por algún lado tiene que salir, y hoy en día es prácticamente imposible, y más con el tema este de la globalización, no tener contacto con amigos argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños, y al final hay un vínculo, como muy bien dices, que hace que la cabra tira al monte, y ese feeling que tú puedas tener con un hispano, con un latino, no lo tienes con un anglosajón, ¿por qué no? O sea, es algo curioso que en el 2022 todavía se den estos vestigios de un pasado común. Pero bueno, Joaquín, volviendo a tu libro, ¿tú cuál crees que fue el papel que jugaron los españoles en la guerra civil norteamericana? Sin contar, obviamente, lo que muy bien has explicado, el tema de que nosotros ya nos estamos dando de leches con los británicos, pero que bueno, eso ya venía de lejos, y lo que queríamos era recuperar la Florida española. Pero dentro de esa guerra de independencia, ya ha pasado los años de las batallas con los británicos, y siendo un país independiente, zurrándose ya entre ellos en una guerra civil, en una cruenta guerra civil que parece que no aprendemos, que eso es un signo a lo largo de la historia. Ese español que estaba en Norteamérica ya se sentía español, ya se sentía norteamericano, estaba allí que ni con uno ni con otro se identificaba más con un bando, con otro bando. Bueno, depende. Hay que, es decir, el español que estaba sentado en Luisiana, en Nueva Orleans, es decir, porque realizaba actividades comerciales, o era agente comercial, o provenía de Cuba y se había instalado con algún tipo de negocio, y formó un pequeño grupo social. En el caso de Nueva Orleans, sí conservaba la esencia, la tradición y el orgullo de ser español y de su propio origen. Era una pequeña comunidad que se dio, y de hecho, una comunidad no muy significativa cuantitativamente por el número de sus miembros, pero socialmente muy representativa en el ámbito de la ciudad, y de hecho había un regimiento, dentro se formaban las milicias locales, y había un regimiento que era el 5º regimiento de cazadores españoles, que no tuvieron no era una unidad militar, sino de milicia local, pero la existencia misma de esta unidad denota el peso socioeconómico de esta comunidad española o de origen español. Diferente es el caso de los inmigrantes que se instalaron en el norte de Estados Unidos, sobre todo principalmente pues en el estado de Nueva York y en los alrededores de la ciudad de Boston, Massachusetts. Estos iban con el espíritu y la vocación de integrarse en el país de acogida. Lo que sucede es que cuantitativamente, bien es verdad que estos inmigrantes españoles eran en un número reducidísimo, eran mucho más numerosos, entre otras cosas, por la cercanía, bueno, entre otras cosas, porque Luisiana había sido española durante más de 40 años aproximadamente, y después con la cercanía y el comercio con la isla de Cuba. Eso, hablando de la isla de Cuba, hay un capítulo también dedicado en el libro que los españoles de Cuba los hubo que lucharon unos con el norte, pero siempre testimonial, o sea, no estoy hablando de y otros con el sur. Pero ambos bandos que se enfrentaron en esa guerra civil tenían la misma vocación, que eran españoles de Cuba, porque realmente eran españoles claro. De Cuba, y era obtener la independencia de la isla, del Reino de España. Unos entendían que el medio era apoyando a la Confederación,
¿sabes? Entre otras cosas, porque muchos de ellos eran grandes terratenientes y entonces necesitaban de la esclavitud, y apoyando a la Confederación ellos podían perpetuar su estatus en la isla con sus intereses, y después lo que tuvieron con el norte, pues entendían que una nación tan poderosísima como Estados Unidos o terminaría anexionándose la isla de Cuba o les ayudaría a obtener su independencia. Es decir, ambos bandos, ambos se enfrentaron en una guerra, pero perseguían el mismo fin. Sí, y tampoco se equivocaban mucho, ¿eh? Y tampoco se equivocaban mucho. En el libro reseño que ya en la isla de Cuba era algo muy apetecible para Estados Unidos ya desde 1850. Que al entonces presidente, ahora tendría que consultarle, pero ahora al entonces presidente de Estados Unidos, pues se le planteó la compra de la isla a los españoles, es decir, 1850. Sí, no, era un objetivo que tenían entre ceja y ceja, y lo único que al final, por no acceder a esa venta, pues todos sabemos cómo acabó años después, en el 98, y con daños colaterales como pues Puerto Rico y Filipinas, pero sobre todo Puerto Rico. Sobre todo Puerto Rico. Y bueno, y de hecho se le ofreció una serie de negociaciones, todo eso se debatió en el Congreso, y yo creo que sí hubo una primera propuesta, un acercamiento con el embajador español en aquel entonces, sevillano, yo me acuerdo de sevillano, ahora se me olvida el apellido, que se le hizo una primera propuesta de una cantidad, se le ofreció una cantidad, pero realmente ya era desde mediados del siglo XIX, Cuba era un objetivo de Estados Unidos. Sí, y en ese contexto pues, se dieron españoles de Cuba a favor del norte y españoles de Cuba luchando con el sur, pero para obtener el mismo fin, o sea, la independencia de la isla de España. Más que a favor de Cuba, a favor de los cuartos. Sí, exactamente, porque vamos, les importaba a Cuba lo mismo que quien ganase la guerra en los Estados Unidos, realmente. Y entonces el caso, he hecho esta digresión sobre los españoles de Cuba. Los españoles del norte, una comunidad que se ubica cerca de los alrededores de Boston, pues era una comunidad muy pequeña en número, casi testimonial, que además estaban integrados e identificados con los también pocos y escasos inmigrantes de origen portugués. Sí, claro, un puerto Boston pues más propicio pues para inmigrantes de las Islas Británicas. De hecho, todos recordamos el motín del té de Boston, que es lo que desencadenó la independencia de los Estados Unidos de la corona británica. Obviamente era un puerto muy arraigado a otro tipo de inmigración que no precisamente la hispana, que como bien ha comentado Joaquín, pues nosotros digamos tiramos más para el sur, más para la zona de Cuba, Puerto Rico, México, Centroamérica, Sudamérica, que era realmente pues donde había presencia española, había descendencia española, y obviamente donde los lazos eran mucho más fuertes que los que pudiese existir en el norte de América. Es que las 13 colonias, las que construyeron la independencia de Gran Bretaña, ya en aquel entonces, o sea, estamos hablando en la década de 1770, ya constituían una sociedad de consumo muy avanzada en su tiempo, pero muy por delante incluso de la propia metrópoli de Gran Bretaña y del resto de países europeos. Realmente ya era un país rico. Claro, si con ese potencial económico no le concede un reconocimiento político dentro de lo que es Gran Bretaña con sus propios derechos políticos, si en ese sentido no le da ese protagonismo para que pueda tener dentro del contexto del Imperio Británico voz y voto, pues lo que sucedió, la sublevación, pues era una consecuencia inevitable. En ese sentido quiero dar un dato de la riqueza. En 1816, es decir, la independencia, la declaración de independencia de Estados Unidos fue en 1776,
la obtuvieron en 1783, cuando terminó la guerra con Gran Bretaña. Pues ya en 1816 Estados Unidos, y en ese sentido me refiero a toda la costa este, a los 13 estados fundacionales, representaba ya el 5% de la riqueza mundial. El 5%. 1816. Se dice apenas, pronto. Apenas no llegaba a 40 años desde la obtención de su independencia. Pero es que durante su época, periodo colonial, ya se había desarrollado como una sociedad, además, el término que emplean algunos historiadores es una sociedad de consumo muy avanzada. Pero claro, se había quedado amputada en el aspecto económico con respecto a la metrópoli. Sí, no, es lo mismo, digamos, ¿no, Joaquín? Un caso similar a lo que le pudo pasar a España, donde Cuba, el mismo Puerto Rico, digamos que eran más prósperos que la propia metrópoli, y digamos que los movimientos autonomistas o constitucionalistas que quiso dar España quizás ya los dio demasiado tarde. Llegaron tarde. Claro. Llegaron tarde. Y encima auspiciados por falsos libertadores a sueldo de precisamente de Gran Bretaña, que nos la devolvió bien de vuelta por la ayudita a la independencia de las 13 colonias, pues obviamente desencadenó lo que se desencadenó, y hoy en día unos están como están y otros estamos como estamos. Sí, así es, vamos, eso es así. El caso es que efectivamente, o sea, el papel que jugó Gran Bretaña, de ayuda a todos los movimientos de emancipación de Hispanoamérica, fue determinante, fue fundamental, y los libertadores, pues incluso respondían más también no ya a esa afán de independencia, sino respondían también a sus propios intereses de clase. Es decir, porque, bueno, ya como anécdota nos separamos un poco del libro, pero de hecho en la guerra de independencia eran las clases bajas del estamento social, como los indios, los mestizos, incluso los negros liberados, los que nutrían al ejército realista en contra de las unidades de la fuerza de emancipación o independentista en toda Hispanoamérica, porque claro, los criollos, los blancos, los que claro, incluso habían nacido en España o eran segunda generación y eran los grandes terratenientes, habían sido manipulados por los intereses políticos y geoestratégicos que le interesaban a Gran Bretaña, y ellos por su propio beneficio, ¿no? ¿Y eso es así? Pues no es así. Pues volviendo, digamos, a los españoles. Pues volvemos a Estados Unidos. Y a los Estados Unidos. ¿Qué visión, con tus estudios y tus investigaciones, tenía esa joven nación, ahora enfrentados entre ellos, de los guerreros hispanos? Pues no tenían gran visión porque realmente todo lo que provenía de España lo desconocía. Es decir, dependía. Estados Unidos ya en aquel entonces era un territorio vastísimo, aunque fuera solamente la mitad de lo que es hoy. No había llegado al otro extremo. Pero realmente la presencia española fue barrida, lo indiqué al principio, por ese tsunami demográfico del mundo centroeuropeo, muchísimos alemanes, una inmigración originaria de Alemania fortísima en esos años de Estados Unidos, y entonces era una realidad que desconocía, donde sí existía una presencia y sí había un orgullo, el propio orgullo de la comunidad española, y un reconocimiento por los estadounidenses, era sobre todo en el sur. Y me estoy refiriendo más concretamente a Luisiana. Antes Luisiana, o la Alta Luisiana en Missouri, pero prácticamente Missouri fue colonizado y ocupado por la inmigración anglosajona que ya iba empujando hacia el oeste. Pero realmente no tenía conocimiento porque
la presencia española había sido barrida. Y si acaso tenían algo, era siempre bajo los prejuicios propios de lo que entendían por españoles eran los nativos de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? Entonces, no sabía incluso distinguir el español de Europa como el español de Centroamérica, ¿no? Entonces era... Vamos, prácticamente lo que les ha llegado hoy día lo mismo, porque vamos, sí, exactamente, solo hay que ver vídeos de universitarios estadounidenses que les preguntan por capitales europeas y te van diciendo propios países como capitales de unos de otros. Pero bueno, en fin, otro tema. Habéis estado viendo durante nuestra charla con Joaquín esa extensa retahíla de libros en la que el principal protagonista es el soldado español. Joaquín, pero entre todos ellos vemos que tú tienes algo con la Legión Francesa, con la Legión extranjera francesa. ¿Qué es eso? ¿Qué es una espinita clavada? No, fue el embelesamiento de un jovencito, de un adolescente con ganas ahí de libros de acción y de aventura. Entonces yo me acerqué a la Legión extranjera, no hubiese sido lo tradicional, Boyes, ¿no? Del típico que se hizo una película de Boyes, de Brecht, de un autor británico, sino a través de una trilogía de los españoles que tras la guerra civil, con el exilio, se alistaron en la Legión extranjera. Y algunos de ellos, pues claro, sobre todo los que se unieron con la 13 de mi brigada de la Legión extranjera a la Francia Libre, pues un periplo alrededor, puedo decir, por 3 continentes realmente impresionante. Y esa gesta, y cuyos protagonistas eran españoles, me despertó la curiosidad hacia esa institución militar. Y a partir de ahí pues fui investigando, guardando, leyendo, hasta que yo me dio pues, para un libro, primero el mito de Camerones, el combate por excelencia y fundamento de la Legión extranjera, que lo celebran todos los años con un boato, un ceremonial realmente magnífico, en el que hubo un español. Y entonces me he dedicado y narré el combate de la perspectiva del único español de la compañía de Añú, que resultó aniquilada por las tropas mexicanas de Benito Juárez. Y a partir de ahí, pues ya dentro de mi afición y mi pasión por la historia militar, y puedo decir, si España se quedó fuera del concierto internacional ya en el siglo XIX, porque nos dedicamos a nuestras propias guerras civiles, pues la búsqueda de la presencia, si no de España, sí de españoles en conflictos lejanos que no eran ajenos, que siempre ha habido un español. Y a eso me he dedicado. Y lo de la Legión extranjera, eso fue un embelesamiento de una admiración de joven adolescente leyendo libros, que en ese sentido, con mucha acción, mucha aventura, pero no fueron sobre Boyes, que en la película protagonizó Gary Cooper, sino sobre nuestros compatriotas que vivieron el exilio luchando en la Segunda Guerra Mundial. Este es que ese Kepi Blanc, ese Kepi Blanc tiene algo que tiene magnetismo. Sí, tiene también su mística. Sí, totalmente. Joaquín, te leemos españoles en Saigón. Bueno, perdón, hay algunos que igual Saigón no sabe lo que es Ho Chi Minh, actual Vietnam. Sí, actualmente Ho Chi Minh. Bueno, ahí realmente España sí participó como Estado, nación aliada de Francia. La Conchinchina, que muchos de los chavales no sabrán de dónde, lo dirán continuamente y no tendrán ni idea de dónde está la Conchinchina. Y de hecho, dentro de la expedición
franco-española, pues lo más importante era en número y en medio los franceses, que estaban deseosos de encontrar un territorio con su puerto respectivo en esa zona del mundo, porque ya Gran Bretaña lo tenía con Hong Kong, los portugueses con Macao, España con Filipinas, y Francia se había quedado atrás en esa parte del mundo. Nosotros fuimos ahí los tontos útiles. De pringaos. Los tontos útiles, pero sí es decir que los primeros soldados europeos que entraron en Saigón en febrero de 1859 fueron tropas españolas, que se adelantaron en la entrada de la ciudad a la francesa. Sí, de hecho hay un orgullo. Como en París, y no es reconocido salvo por los españoles. Sí, sí. Y bueno, y eso fue una expedición y es muy interesante, y el papel que se desempeñó unidad española era, sobre todo, la oficialidad era española, pero las tropas, los soldados eran tagalos, filipinos, porque correcto. La expedición española, que en un principio se compuso, no era, la cifra no era nada desdeñable, de 1.500 efectivos, pues eran todos de unidades de regimiento de Filipinas, puesto por los nativos. De hecho, hay un pequeño cementerio español en Saigón, y si lo buscáis por internet es curioso de ver cómo, como bien ha dicho Joaquín Mañez Postigo, es raro no encontrar una tumba española en el mundo, o territorio que no haya sido bañado por sangre española. O participación de algún compatriota. Siempre está claro, Joaquín. Pero vamos, como te decía, Vietnam, Italia, Francia. Bueno, Francia en sus innumerables contiendas en las que se ha visto involucrar a la Legión Española. Pero siempre con un punto central, que es el soldado español. Esos valores del soldado español que a lo largo de los siglos se han mantenido inimmutables. Sí. Es el ejemplo de la austeridad, o sea, de la sobriedad en la vida militar, un estilo de vida muy sobrio, muy austero, la dureza, y después unos valores de un sentido del honor, herencia, yo creo que casi genética, del siglo XVI, el sentido del honor y la camaradería. Y con eso, Pipre, pues se puede hacer un soldado extraordinario como es el español. Joaquín, ahora que estamos acabando y que quizás ya nos escuchan solo 4 o 5 amigos de los fieles, ¿y qué nos ha pasado? Porque hemos derivado de ser una potencia militar a nivel mundial a ser un país ahora prácticamente pacifista. Hombre, esto, bueno, yo creo, si lo analizamos, nos dan aquí, vamos, 3 días seguidos. Hay una consecuencia mediata y otra inmediata. La mediata es un siglo XIX de guerras civiles. De hecho, fueron las 3 guerras carlistas, después el aplazamiento del sistema liberal en 1923 con los 100.000 hijos de San Luis, también se puede enmarcar dentro de otra lucha fratricida, las distintas azonadas, todo lo que sucedió, que también provocó intervención militar y lucha en todo el movimiento cantonal de 1871, es decir, que es que el siglo XIX fue terrible. Y entonces no se desarrolló, el español era un guerrero, se convirtió en un guerrero para luchar contra el hermano, pero no se desarrolló lo que es una cultura militar como la británica y la francesa, cuya cohesión venía de las campañas en el exterior.
Y eso, no eso puedo fue. estar más de acuerdo. Y No eso puedo estar fue, más de acuerdo. Sí, sí. y eso fue determinante. Entonces, eso ha habido ahí una herencia, vamos, que de ese desastre de eso, bueno, el colofón fue el desastre de Anual, o sea, eso termina ahí. Digo, de la ausencia de cultura militar, entendida como un compendio de valores, Sí, claro. de valores y tradición. De los arrestos del arrojo del combatiente español. De valores y tradición. Totalmente. Porque la tradición es lo que nos hace avanzar y progresar, aunque pueda parecer una contradicción. Sí, totalmente. En términos, ¿no? Pero, y eso tuvo el carajo. Inmediatamente llega la Guerra Civil Española, que es más de lo mismo, y ya en estos últimos años, pues un poco es la ley del péndulo o es la simpleza política de si el que gobernaba era un militar, todo lo militar es malo. Y entonces ese concepto se integra ideológicamente en una serie de partidos políticos. Y así, entonces hay una manipulación política, ¿no? Se le da un sesgo ideológico que no lo tiene, porque el ejército somos todos, de izquierda, totalmente, de derecha, de más izquierda, el ejército somos todos. Y sin embargo se le da ese sesgo, o sea, para manipular, ¿no? Sentimientos y emociones, y se le da ese sesgo. Y esa es, yo entiendo que es la causa inmediata de esa falta de vinculación con el ejército, pero que yo creo que es un poco también, Pedro, como sucede lo que estamos hablando antes con Hispanoamérica, es decir, que eso es una realidad que no es un poco ajena porque forma parte dentro de la estructura institucional que intenta manipular, que lo utiliza, pero el sentimiento del español y de la población es otro, y eso lo ves un 12 de octubre, o lo ves en cualquier escenario. Es como hay unos movimientos sociales anti-españoles en Hispanoamérica, pero tú conoces a un mexicano, un guatemalteco, no sé qué, te da un abrazo sin conocerte de nada, porque inmediatamente se siente identificado, claro, como alguien que es de su misma cultura, lengua, tradición. Y son ellos los que se refieren a España como la madre patria. Exactamente. Y eso y son como realidades paralelas. Pero yo creo que la causa inmediata es eso, o sea, es decir, que a todo lo que responde al mundo militar, pues se le ha identificado, o sea, con un mando o con una ideología, y entonces a la que tú te opones, cuando realmente eso está al margen, no forma parte de ningún contenido ideológico de ningún partido, no tiene por qué, pero se utiliza, sí, no, aparte se utiliza además desde el victimismo. Entonces, sí, y como bien se indica, todos los españoles tenemos la obligación de defender nuestro país. Yo todo es pura Constitución de 1978. O sea, eso totalmente, a la que tanto se menta continuamente cuando queremos ser más papistas que el Papa. Yo simplemente dejo... Por eso, Pedro, que ya te digo, que yo veo dos causas. La causa inmediata, lejana, que es la que puedo hablar de la evolución de España del siglo XIX, que yo creo que ese desastre militar, el colofón, esto fue la auténtica carnicería, una hecatombe de Anual, y después la causa inmediata es la utilización política que se está haciendo del ejército como arma arrojadiza contra el adversario político, porque se identifica a la milicia como si formara parte del contenido ideológico del oponente. Entonces, bueno, a partir de ahí se le denigra, ¿no? Sí, no, está claro. Siempre ha sido un arma arrojadiza. Yo no puedo estar más de acuerdo con tus palabras. De hecho, yo también identifico como el problema del antimilitarismo al siglo XIX, y yo lo defino con una palabra, hartazgo. Yo creo que la gente estaba harta de tanto conflicto bélico entre nosotros,
y hasta eso, el primer tercio, la primera mitad del siglo XX, en el que acabó con nuestra cruenta guerra civil, que ya eso fue el acabose y ya lo que nos terminó de hundir, que nosotros solitos, como buenos españoles, al final supimos salir y ser al final y habernos hecho nuestro hueco en el mundo, en Europa, y ser lo que en mayor, menor, mejor o peor medida, pues es el país que hoy somos. Yo, hombre, en el año 74, España era la 8ª potencia económica del mundo, ¿no? La 8ª. Ahora, si quieres, vamos, tengo una idea del ranking, pero digo yo, ahora, ahora somos la 14ª. Probablemente para el año que viene seremos la 16ª. Pues sí. Entonces, bueno. Es triste, pero como parece ser que todo lo que sea del año 75 para abajo se vaya a borrar, y al paso que vamos lo van a conseguir, se vaya a borrar de nuestra historia, no sé, yo siempre he leído, y a mis mayores, por eso me gusta tanto este espacio, de la gente que entendéis, de los estudiosos, de los que incluso lo habéis vivido, y vosotros sois los primeros que decís, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por supuesto. Mira, yo te voy a dar, o sea, hasta el año 1959, España, las circunstancias socioeconómicas de España fueron muy duras. De hecho, en la cartilla de racionamiento se levantó en 1952. O sea, que ya había transcurrido casi 13 años del fin de la guerra civil. Y hasta 1959, que España vivió, entre otras cosas, por las circunstancias políticas, en un régimen económico autárquico, pero a partir de ahí, ya con la liberalización, los planes de estabilización, España en 1966 o 67, España tenía unos índices de crecimiento como si fuéramos chinos, un 11%. Es decir, o sea que después hubo un desarrollo realmente vertiginoso. Y ese desarrollo económico fue acompañado de un desarrollo social. Sí, no, lo que hemos dicho antes, nos hicimos otra vez a nosotros mismos sin prácticamente ayuda exterior, y pues por desgracia mucho parece que no hemos mejorado, sino ahora parece que está de más. Yo sí estoy, y coincido contigo que como toda acción provoca reacción, sí hay una conciencia social y hay un movimiento, porque lo que has indicado, que en Hispanoamérica todos los movimientos hispanistas, de adhesión a España, de recuperación de su pasado español, y lo mismo está sucediendo aquí con muchos grupos de recreación, de recreación histórica, de estudios de historia en determinadas épocas, que todo siempre va en orden de recuperar nuestra memoria y nuestro orgullo. Sí, pues me viene a la mente así de primera por la Asociación Tercio Olivares, que por suerte hoy en día, en el 12 de octubre, que ya que lo han nombrado antes, pues ya podemos ver de normal, pues desfilando a soldados vestidos de época de lo que ha sido la historia del ejército español. Es que tenemos unidades que tienen mucha más antigüedad que muchos de los países con los que hoy hacemos tratados económicos, por ejemplo. Pero mira cómo, es decir, cuando el esplendor y la grandeza de España, es lo que sucede en la otra, el resto de nuestros vecinos europeos, que fue esa época ganadora, era cuando la vocación del ejército era hacia afuera. Es decir, Camino Español, Italia, Flandes, territorio alemán. Es decir, cuando tú tienes América, es decir, cuando esa vocación, eso desarrolló, pues, si no, lo que son los avances, o sea, la propia instrucción de las unidades, su propia mejora como unidades militares a través del combate, de la lucha, de la fatiga de la vida de campaña y la tradición para guardar la cohesión entre esas unidades. Eso siempre tiene
una vocación hacia el exterior. O para repeler lo que te venga del exterior, que también eso. Pero claro, eso España lo desconoció por completo en todo el siglo XIX. Yo creo que ahí realmente, dicen que no, pero yo entiendo que fue realmente el principio del principio, la causa de la causa fue Trafalgar, porque nos quedamos sin flota, o sea, rompimos ya esa conexión con Hispanoamérica, que lo mismo para evitar todos los movimientos de emancipación durante la Guerra de Independencia, con una flota en condiciones, podíamos haber traído de Hispanoamérica ayuda en la lucha contra Napoleón. Sí. Yo creo que ahí fue Trafalgar se analiza desde el dolor de la derrota. Otra cosa, sí, muy español. Pero la consecuencia yo creo que fue no más allá de la derrota tan traumática. Pues la verdad sí, no, la verdad que sí, y pocos saben sacar de una derrota más conclusiones que la verdad que un español. Joaquín, ya para terminar, pues te han quedado en el tintero muchísimas de las proezas en las que han estado españoles por Europa, por el mundo. ¿Nos puedes contar algún secreto de si estás trabajando en algún nuevo libro o que podamos ver en un futuro próximo algún libro tuyo? Porque al ritmo que llevabas, has tenido hasta el 2018, básicamente ha sido a cada 2 años, año y medio por libro. Sí, pues mira, estoy buscando, o sea, estoy analizando, el otro día incluso me dieron el nombre de apellido Gálvez también, de un español que a principios del siglo XX, inmigrante en el continente sudamericano, proclamó la independencia en una parte de la Amazonia, del territorio de Brasil, y tengo que averiguarlo. Tengo que investigarlo, mejor dicho, indagarlo. Vamos, que es algo que se ve en internet y eso, que hay referencias de esto, pero qué bueno. Muchísimo la atención. Y ahora mismo pues, estoy abierto, estoy un poco descansado con mi libro, un poco la promoción de mi último libro, el de Español en el Ejército Británico, que yo no podía, no me imaginaba, que hubo españoles en el mítico SAS, la fuerza que está, hasta el mítico, fueron 8 españoles los que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, ya integrados en el SAS, el segundo SAS, en el británico, porque el SAS tenía 5 regimientos de la guerra, los 2 primeros eran británicos, los 2, el tercero y el cuarto de la Fuerza de la Francia Libre, y el quinto, que no tenía la entidad de regimiento, que era una compañía reforzada, eran belgas también el libre, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, y unas peripecias también vitales realmente asombrosas. Y estoy con la promoción de este libro y ahora mismo estoy buscando. Y el otro día me comentó un amigo periodista lo de este español que declaró la secesión de una parte de Amazonia de Brasil a principios del siglo pasado, del siglo XX. Digo, pues esto hay que estudiarlo. Eso hay que profundizar en ello. Estoy abierto. Como veo un tema, ya me obsesiono y ya me... Pues Joaquín Mañez Postigo, pues simplemente te animamos a que sigas buceando en esos archivos históricos, que puedas seguir encontrando información, que no pierda la ilusión por escribir, porque esperamos ansiosos nuevos relatos tuyos, y si tú quieres estaremos aquí para contarlos, que nos des otra lección de historia sobre españoles por el mundo, porque ha sido una auténtica pasada conocer todas las proezas que han hecho los nuestros a lo largo de los siglos por todas las partes o casi todas las partes de nuestro globo terráqueo. Sí, muchísimas gracias, Pedro. Mira, para terminar hablando de las proezas, porque realmente el siglo XVI fue siglo español. No sé si alguien
italiano, un político de origen italiano, alguien de esa época, dice, parece que Dios es español, ¿sabes? Sí. Lo había leído, que parece que Dios es español. Y en ese contexto y en ese siglo, pues hay una expedición española realmente sorprendente. Yo estuve en los médicos, hasta aquí llegaron el siglo XVI, muertos de hambre, de sed y luchando como jabatos ante españoles. Una expedición, la expedición a Camboya del español Blas Ruiz con el portugués Diego Belloso, que además incluso después subieron, bordearon la costa, entraron por lo que sería hoy Vietnam del Norte, el Tonkin, llegaron al lado para reponer al rey de Camboya y realmente increíble. En 1596. Españoles en Camboya en 1596. Realmente es cuestión de estudiar, de indagar y de bucear en los archivos. Cosas realmente extraordinarias. Y que nos gusta un buen fregado o un español, que nos metemos a restituir al rey de Camboya, ni más ni menos. Pues Joaquín Mañez Postigo, se me acaban los adjetivos. Ha sido una auténtica pasada aprender contigo en esta clave literaria número 5 y pues te animamos a que sigas escribiendo y si tú quieres, como te decía anteriormente, volveremos a vernos aquí para hablar de tu nuevo libro o de lo que a ti te dé la gana, que para aprender siempre estamos a tiempo. Pues yo a vuestra disposición, Pedro, realmente vamos, entusiasmado con vuestra invitación, agradecidísimo por lo demás y contentísimo del rato tan magnífico que he echado contigo y con los que nos hayan escuchado y a vuestra disposición como siempre. Pues Joaquín Mañez Postigo, un auténtico placer y hasta la próxima. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Y hasta aquí una nueva entrega de Permiso para Clave. Puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox, Spotify y Google Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter en @permisoclave y en Facebook y en Instagram en Permiso para Clave. Si quieres participar y comentar más activamente, la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio, así que ya sabes, únete. Y recuerda, el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube, así que ya sabéis, darle a like y suscribirse que nos ayudáis un montón, y en Twitch para directos intersemanales. Y como siempre decimos, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.